Extra Noticias, 9 de la noche. Hola, muy buenas noches. Un gusto que nos acompañen en esta edición nocturna de Extra Noticias. De inmediato los vamos a dejar con nuestros titulares. Sicario falla al intentar matar a hombre en sala de juegos en Nicoya. Fuerza Pública lista operativos nocturnos contra ventas de drogas. Aprueban ley sobre delitos sexuales. Se facilitará la entrega de pruebas de parte de las víctimas. Se entrega a uno de los sospechosos de cometer el triple homicidio en Batam. Banda se dedicaba a contratar menores de edad para sicariato. Muere mujer a manos de su expareja en la Tigra de San Carlos. Hombre tenía medidas cautelares. Destituyen al presidente del INAH en sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno. Juan Alfaro deja institución tras bajo rendimiento en proyecto de bilingüismo. Y en los deportes, el Deportivo Saprissa hace oficial el regreso de Oscar Duarte por un periodo de 3 años. Iniciamos con información en vivo y de 14.000 denuncias por abuso o agresión sexual, solo 1.000 logran llegar a juicio. Pero un proyecto de ley que fue aprobado esta noche busca revertir esta impunidad. Para ampliar detalles de esta información, hacemos contacto con nuestro compañero Jeffrey Naranjo. Adelante, Jeffrey, muy buenas noches. Gracias, compañero. De 14.000 denuncias en tema de violaciones, delitos sexuales o similares, únicamente 1.000 aproximadamente ascienden a juicio. Esto por la dificultad que implica muchas veces para las víctimas demostrar que efectivamente fueron sujetas a un delito sexual o a una violación, o en muchos casos incluso el miedo a presentarse ante los tribunales de justicia y denunciar a una persona por este tipo de crímenes. Sin embargo, hoy se aprobó en segundo debate en la Asamblea Legislativa un proyecto que busca dar mayores facilidades a la hora de denunciar este tipo de delitos sexuales. Se trata de una iniciativa que busca ampliar las posibilidades para las víctimas de proteger su identidad a la hora de denunciar y presentar también la prueba suficiente de manera tal vez más confidencial ante los tribunales, y que esto permita que muchos de estos casos no caigan en impunidad. Precisamente vamos a escuchar parte de las declaraciones que brindaron algunos diputados ante la aprobación de este proyecto en segundo debate, el cual pasa ahora a ser ley de la República. ¿Qué sucede para los casos de abusos sexuales? Bueno, en su mayoría quedan impunes. ¿Por qué? Porque no se tiene la prueba ni el testimonio suficiente para ir a juicio. Imagínense que de los 14.000 denuncias que hay sobre violaciones, llegan menos de 1.000 a juicio. Con este proyecto lo que pretendemos es que haya justicia pronta y cumplida. Que hemos venido aprobando una serie de proyectos que tienen que ver con el tema de seguridad. Ya estamos cumpliendo la meta de los 10 que solicitaba el presidente de la República, y más bien estamos aprobando proyectos de otras fracciones que se han presentado. Espero nada más que ya actúe la parte ejecutiva o el presidente de la República con esos proyectos de ley, y a quien le corresponde ejecutarlos. Pero sigo insistiendo, la importancia también en temas de seguridad tiene que ver con la inversión social, que no la veo de parte de este gobierno actuando en esta administración. Bueno, esto es parte de las iniciativas de ley que se aprobaron hoy en el plenario legislativo. Cabe recordar que las tardes de los martes de cada semana están destinadas a agenda exclusivamente en materia de seguridad, y este fue uno de los proyectos que mostró hoy mayor avance por parte de los diputados al obtener aprobación para precisamente facilitar en este caso a aquellas víctimas de violencia sexual o violaciones el proceso de presentar una denuncia y evitar la impunidad en este tipo de casos que, como vemos en las cifras, es bastante alta en nuestro país. Este es el reporte que les tenemos sobre este tema. Ustedes continúan con más noticias. Muchísimas gracias, Jeffrey, por toda esta información. Y la Fuerza Pública inició esta noche con operativos para desarticular lo que es la venta de drogas. Para ampliar detalles de esa información, vamos a hacer contacto con Alberto Cuadra. Adelante, Alberto, muy buenas noches.
Gracias, Karina. Saludos. Bueno, una lluviosa noche el día de hoy acá en la capital. Les vamos a llevar a todos ustedes una información que tiene que ver con la situación de inseguridad y también los diferentes operativos que está realizando la fuerza pública para intentar sofocar la cantidad importante de venta de droga y también sicariato, narcotráfico que se ven en todos los barrios, en la mayoría de barrios acá en San José y lugares aledaños. Estamos hablando de que se ha iniciado sobre todo un operativo nocturno en muchas de estas zonas donde se han realizado detenciones, pero lo más importante también es que se han logrado algunos decomisos, y es que la fuerza pública inició con una serie de intervenciones en diversas comunidades y bueno, como ustedes ven en imágenes, se ha identificado una alta incidencia de venta y consumo de drogas. Se está tratando de intervenir sobre todo en algunos lugares que popularmente se conocen como los supermercados de la droga. En la noche de este lunes, los oficiales llevaron a cabo la detención de un vendedor de droga en el barrio Santa Rita, específicamente en la zona conocida como el Infiernillo en Alajuela. Durante esta intervención, en una estructura tipo búnker, los agentes lograron la detención de un hombre de apellido Bravo, a quien se le incautó una significativa cantidad de droga, sobre todo entre la droga que estaban decomisando. Exactamente habían más de 400 dosis de crack y 50 envoltorios con cocaína. También se ubicaron 365 dosis de aparente marihuana, 8 de creepy, 29 de ketamina y 28 de éxtasis. Esto tras una incursión en otro de los lugares conocidos como los supermercados de droga, María Reina, en Atillo, San José. Sobre estos operativos se refiere Rodrigo Alfaro, quien nos habla sobre todo de la importancia de estos operativos y también de cómo se están enfocando en sofocar o por lo menos tratar de minimizar la cantidad de droga que está en nuestros barrios y en nuestras calles. Sí, constantemente el Grupo de Apoyo Operacional en sus intervenciones pues incauta cantidades variadas de diferentes tipos de drogas. Por ejemplo, el día de ayer, además de la droga, también se decomisan armas. Ayer en el sector de Pava se incautó una AK-47 con un cargador tipo cacho que llaman, que es un cargador de AK-47 pero más largo, con mayor capacidad de carga de municiones, y bueno, es parte de estos trabajos que vamos a continuar realizando en los diferentes barrios de la capital. Bueno, y entre algunos de los barrios que han ingresado también está Sagrada Familia San José, donde se ha detectado también otras formas importantes de cómo estas bandas se están comunicando y cómo también trabajan junto con cámaras de seguridad, algunos conocidos como campanas, quienes ellos utilizan celulares y que están prácticamente cerca de palmeras o de algunas plantas ornamentales. Ahí conectan los celulares, tienen algunas extensiones y ellos pues lo hacen para tener siempre carga y también poder avisar a aquellos vendedores de que está pronta la llegada a la policía o que también se está haciendo la presencia policial o algún tipo de operativo. Es así como pues algunos de ellos gritan pues todo mal o ya llenan los rayados o de alguna otra forma para ubicar en esos momentos donde ya la policía pues está ingresando a esos supermercados de droga, y es pues una forma con la cual de esta forma básicamente como un lenguaje diferente pues ellos están comunicando, y también algunas de pues lo que serían herramientas tecnológicas como cámaras también están utilizando para evitar la presencia policial o por lo menos esconder la droga una vez que lleguen los policías a estos sectores. Desde San José este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Excel Noticias. Karina Garay, usted tiene más. Muchísimas gracias, Alberto, por toda esta información. Y uno de los sospechosos de cometer el triple homicidio en Batán ese fin de semana se entregó esta tarde a las autoridades luego de una serie de allanamientos que se realizaron esta mañana. Precisamente esta banda se dedicaba a reclutar a menores de edad para que cometan sicariato. Uno de los presuntos sicarios sospechosos del triple homicidio donde murió el menor de 11 años el sábado anterior en Batán de Limón se entregó este martes a la Fiscalía. Mientras tanto, dos continúan en fuga. Uno de ellos es Jonathan Pérez Méndez alias Tan, quien en apariencia es el cabecilla de la organización criminal más grande de Batán y la cual debilitó la policía judicial esta mañana tras la detención de 25 personas, entre ellos 7 menores de edad. Alias Tan lleva varios meses prófugo de la justicia, por lo que Eddie Martínez Angulo, otro de los sospechosos en fuga, asumió el dominio de Batán, siendo el segundo de la organización, generando una disputa entre Cachi y Martínez. Este sujeto Cachi es detenido en flagrancia intentando robar armas de fuego para, digamos, hacer la contra quien le había quitado la organización.
y ahí, digamos, es detenido un sujeto conocido como alias Popeye, que fallece hace 3 días. La organización se dio cuenta que estaba aliado con Cachi, y entonces esta misma organización en apariencia va a la casa de este sujeto Popeye, lo mata. Ahí estaba también una mujer que fallece, y también el joven, el niño Ian de 11 años, cuando ve que intentan matar a la madre, intenta protegerla, y en ese momento es cuando recibe los disparos por parte del grupo criminal. En apariencia, la estructura está aliada con la de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el presunto narcotraficante más buscado del país. De acuerdo con las autoridades, esta organización está integrada por 40 personas que en apariencia se dedican a la venta y distribución de droga. Se les atribuyen 7 homicidios y robos de armas, incluida una de la defensa pública. Ellos se concentran más en la zona de Batán, pero han tenido problemas también con organizaciones criminales en Limón, como alias, la que conocemos como alias La T o Tony Peña Ruse. Eso provoca que uno de los líderes inclusive salga del país, permanezca 4 meses en Francia, y eso genera una especie de golpe de Estado dentro de la misma organización criminal, que cuando regresa alias Cachi empieza a disputarse nuevamente ese liderazgo con 2 sujetos, incluido uno de ellos, el que fue asesinado el sábado pasado aquí en Batán, Popeye. Otro factor relevante de esta organización es que se dedicaban a contratar menores de edad. No tienen ninguna consideración por la inmadurez de las personas, por la condición de niñez, porque realmente hay personas jóvenes involucradas seriamente en delitos muy graves, que también de alguna manera les proveen droga para que ellos consuman y hagan también todos los diferentes actos delictivos, tales como robos e inclusive sicariato. Durante las diligencias decomisaron armas de fuego, dinero en efectivo, teléfonos celulares, drogas y otro tipo de indicios importantes para la investigación. Las pesquisas contra esta banda inició hace un año con el homicidio de un sujeto de apellido Potoy, quien fue asesinado en plena vía pública. Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público, quienes determinarán su situación jurídica. Las autoridades judiciales allá encontraron también perros y gatos en congeladores en una de las viviendas que allanaron este martes en Batán de Limón. Las autoridades procedieron con su decomiso para realizarles las respectivas necropsis. Tras este hallazgo iniciaron también las investigaciones correspondientes para esclarecer qué es lo que está ocurriendo con estos animales que encontraron congelados. La abuelita de Ian, el pequeño que falleció junto a su madre en este homicidio en Batán de Limón, se prepara para realizarle las honras fúnebres horas después de sepultar a su hija. La abuelita de Ian, el niño de tan solo 11 años que murió tras recibir un disparo en el abdomen y presenciar la muerte de su madre el pasado sábado en Batán de Limón, sepultó a la madre del niño este martes e inmediatamente comenzó con las diligencias de las honras fúnebres del pequeño. En ese momento iba para lo del cementerio, porque hay que ir a pagar una platita para poderla enterrar, entonces yo voy a hacer todas esas vueltas. Entonces, lamentablemente hoy tengo que correr con esta y mañana tengo que correr con el otro. Es muy doloroso porque como madre no me hubiera gustado enterrar a ninguno de mis hijos, pero me tocó. Y muy lamentable también tener que enterrar a mi nieto, porque era mi luz, era mi sol, él era mi vida, porque él desde que nació, él es mío. El menor permaneció internado por 2 días en el hospital de niños y debido a la herida que le provocó el arma de fuego, tuvo que ser intervenido en 4 ocasiones. El menor estaba entubado debido a que sus pulmones permanecían débiles. Cuando doña Giovanna venía en el carro de la funeraria con el cuerpo de su hija hacia Batán, recibió la llamada del centro hospitalario, donde le dieron la noticia más desgarradora de su vida. Ayer cuando venía con el cuerpo de mi hija para la casa, para velarla, también me llamaron para avisarme que ya mi muchacho había fallecido.
un sentimiento, ¿verdad? O una llamada que jamás usted se pudo o quería escuchar. Yo no quería escuchar esa versión. Yo quería que me dijeran, el niño ya está un poco mejor, pero lamentablemente no fue así. Lamentablemente perdió la vida mi muchacho, perdió la batalla, pero Ángeles quiere el cielo. Yo soy resignada que Ángeles quiere el cielo, pues yo sé que mi chiquito va para el cielo. Ian vivía con su abuelita desde que nació. Ambos se hacían compañía. Tanto el menor como la madre se convirtieron en víctimas colaterales, ya que los sicarios iban dispuestos a matar a la pareja sentimental de la mujer. Ante esta situación, el OIJ detuvo este martes a uno de los sospechosos del triple homicidio, mientras que otro se entregó después de los allanamientos que realizaron las autoridades. Mira, yo no sé si es uno de ellos o no, mamita, porque yo a ellos no sé nada de ellos, pero si es uno de ellos, que la ley lo castigue como tiene que ser, porque lo que me hizo arrebatarme la vida de mi hija y de mi chiquito no se vale. Si él tenía algo en contra de mi hija o en contra del otro muchacho, era en contra de ellos, pero no de un ser inocente como era mi muchachito. Doña Joana espera, con la ayuda de Dios, poder salir adelante de este momento tan amargo. Ella debe costear los gastos fúnebres tanto de su hija como de su nieto, por lo que si usted desea ayudarla económicamente puede hacerlo a través del Simpe Móvil 8505-8612 a nombre de Joana Berrocal González. Y en los primeros 7 meses de este año, lamentablemente, 6 pequeños entre 1 año y 11 años han fallecido víctimas colaterales de la violencia en nuestro país. Caminar de la mano para llevar a un hijo en el recorrido de la vida ha sido un sueño truncado para 6 familias costarricenses en los primeros 7 meses del año. Esa es la cifra de niños que han sido víctimas colaterales en ataques del sicariato. El más reciente de ellos, el de Ian, un menor de 11 años herido el pasado fin de semana en Batán de Limón. Ya uno ya veía venir eso porque ya sabía que era, por decirlo así, 50 y 50. Que estábamos a la espera nada más de lo que dijera Papito Dios, que si nos los dejaba, bendito sea, y si no también, porque Él es el que sabe por qué hace las cosas. Mucho dolor porque uno, madre, siempre quiere lo mejor para los hijos, sinceramente eso le digo, uno siempre, no me veo en la pérdida de mis hijos aunque estén grandes. Yo le pido mucho a Dios que me los cuide, me los proteja y que los aparte de las adversidades de la vida. Indudablemente que se le estruja a uno el corazón, que se le hace un puño como mamá, ¿verdad? Yo siempre le pido a Dios por mis hijos que me los proteja cuando van para el trabajo y todo eso, porque no queda más uno cuando salen, que Dios los acompañe, ¿verdad? Yo obviamente quiero protegerlo de todo mal que tenga, como mamá, obvio. Y de ahí tratar de, entre todos como país, ¿verdad? Unidos, porque es muy triste lo que está pasando. Del 1 de enero al 27 de agosto del 2024, 6 menores han muerto a manos de sicarios. Algunos de ellos unos cuantos años mayores que sus víctimas. Esta cifra alcanza en tan solo 7 meses el total de muertes por esta misma razón el año anterior. De las 6 víctimas, 4 fueron hombres, 2 mujeres. El 67%, o sea, 4 casos tenían entre 5 y 9 años. Los otros 2, uno tenía entre 0 y 4 años y el otro entre 10 y 14. Lamentablemente la delincuencia organizada nacional trabaja por imitación y ellos copian la modalidad delictiva que ha sido muy utilizada en Sudamérica y más recientemente en Norteamérica, México y Estados Unidos. Esto implica que los atentados tipo sicariato ya no van a ser anónimos, sino que van a empezar a hacerse en lugares públicos, fiestas, playas, centros comerciales, sin importar el daño colateral que conlleven, porque más bien entre más daño colateral ocasionen, más fuerte es el mensaje que envía el grupo criminal a grupos rivales, al propio gobierno y fuerzas policiales, indicando que no tienen miedo de actuar en cualquier lado. Según estadísticas del Hospital de Niños, desde el 2015, 63 niños fueron asesinados por heridas de armas de fuego, la mayoría de ellos en sus casas de habitación. Y un hombre se salvó de milagro luego de que un sicario ingresara a una sala de máquinas de azar en Guanacaste y le propinara al menos 6 disparos casi a quemarropa, como lo vemos en estas imágenes. La situación se generó alrededor de las 6 de la tarde.
cerca del Parque de Liberia. Tras esta balacera, la víctima fue llevado al hospital de Liberia. Por su parte, la Cruz Roja costarricense recibió el informe de este incidente y se presentaron al lugar donde encontraron a un hombre de aproximadamente 36 años de edad. Este hombre tenía heridas en brazos y espalda. En el momento se desconoce los motivos de este incidente. Y hoy avanzó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para que las operadoras de pensiones otorguen el ROP a aquellos trabajadores que tengan enfermedades graves o terminales. Para ampliar los detalles de este proyecto de ley, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Kenneth Rojas. Adelante, Kenneth, muy buenas noches. Un gusto saludarla, Karina, a esta hora de la noche. Un paso muy importante que se ha dado con este proyecto de ley luego de que hoy recibiera el dictamen en la Comisión de Asuntos Hacendarios, y esto hace que la iniciativa pase ahora al orden del día del plenario para que próximamente pueda ser debatido y también eventualmente aprobado en primero y segundo debate para que después pase ya a convertirse en ley de la República. Una iniciativa que vendría a dar certeza legal a las operadoras de pensiones sobre cómo actuar y bajo qué condiciones entregar y adelantar el ROP a las personas y a los afiliados que así lo soliciten debido a que estén presentando algún tipo de enfermedad terminal o enfermedad grave, claramente bajo certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿En qué consiste este proyecto de ley? La importancia para los afiliados que de esta manera tendrían que, o ya no tendrían más bien, que estar yendo a presentar recursos de amparo a la Sala Constitucional para obligar a las operadoras de pensiones a que adelanten, ya sea por tractos en 60 meses o el total del acumulado del ROP. Lo vemos en la siguiente información. Que los trabajadores con enfermedades graves puedan retirar todo lo que acumula en el régimen obligatorio de pensiones complementarias, conocido como el ROP, aunque no se haya pensionado todavía, está pronto a convertirse en una realidad. Este martes, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron un texto sustitutivo y dictaminaron el proyecto de ley que busca habilitar esa opción ante los vacíos legales en cuanto a bajo qué circunstancias una operadora de pensiones debe entregar el total del ROP a un cotizante que sufre una enfermedad terminal. Hemos encontrado múltiples casos que también han sido informados por la prensa, de personas que, encontrándose en esta situación, siguen viendo impedido su acceso a los recursos que han ahorrado en sus cuentas del régimen de pensiones obligatorias. Y eso provoca que estas personas hayan tenido que ir a la Sala Constitucional, que una y otra vez les ha dado la razón y ha obligado a las operadoras a darles esos recursos. En el primer semestre de este año, la Sala Constitucional recibió al menos 80 reclamos de personas bajo esas condiciones que acudieron a un recurso de amparo para obligar a su operadora a darles todo el ROP. De esos reclamos, al menos 6 fueron declarados con lugar por parte de los magistrados constitucionales. Nos parece que el proyecto apunta a la dirección correcta, en el tanto le ofrece a los afiliados mayor seguridad en el procedimiento que deben seguir cuando enfrentan una contingencia como lo es una enfermedad terminal o una enfermedad grave. La iniciativa permite esa posibilidad a quienes enfrenten una enfermedad terminal debidamente certificada por la Caja de Seguro Social. También a quienes tengan una condición grave por una enfermedad o accidente que genere alteraciones significativas en su estado de salud, que lo pone en alto riesgo de muerte y cuyo tratamiento tiene escasas posibilidades razonables de prolongar su vida. Con este proyecto de ley aseguramos que cualquier persona que tenga una certificación de encontrarse en una situación de enfermedad grave pueda solicitar a su operadora el retiro total de los recursos de manera inmediata, porque por supuesto esto es un asunto de humanidad básica, que puedan utilizar esos recursos también para poder atender su situación de salud o cualquier otra situación socioeconómica que se le presente mientras está pasando por esta situación grave de salud. Por cuanto aclara que será el médico tratante de la Caja el que certifica esa condición para que las operadoras de pensiones a su vez puedan otorgar el beneficio que está establecido en la legislación, que es básicamente la entrega en un solo tracto o en 60 tractos a elección del afiliado pensionado
del monto del ROP. El proyecto pasará ahora al orden del día del plenario legislativo para que todos los diputados lo discutan y voten para eventualmente recibir su aprobación final en primero y segundo debate. Ahora más bien tocará esperar el avance de este proyecto de ley ya en el plenario legislativo. Por supuesto que en Extra Noticias, que le hemos dado un seguimiento continuo a este tema durante los últimos meses, estaremos muy pendientes del momento en que ya se vaya a llegar esa eventual aprobación en primer y segundo debate. Lo cierto del caso es que esta es una esperanza para esos afiliados aún sin jubilarse que estén en ese momento sufriendo una enfermedad terminal o una enfermedad grave bajo las condiciones que vimos en la información y que puedan tener al menos un respiro económico al poder recibir el total o ya sea fraccionado en 60 meses el ROP que tengan acumulado según las cotizaciones que hayan hecho como trabajadores formales. Esta es la información que tenemos, Karina, desde la Asamblea Legislativa. Un informe de Kenneth Rojas para Extra Noticias. Muchísimas gracias, Kenneth, por toda esa información, y precisamente muchos de los recursos de amparo que recibe la Sala Constitucional tienen que ver con esto, personas enfermas que están solicitando la devolución total del ROP. Ahora vamos a pasar a otras informaciones y le contamos que 700,000 casos tramita en este momento el Poder Judicial y corresponde a cobros judiciales. Este tipo de demandas se incrementaron en un 50% en los últimos 5 años. Detener la mala gestión de cobro de los acreedores en el país y evitar que quienes tienen deudas en cobro judicial paguen abogados para gestionar las prescripciones en los juzgados es lo que pretende un proyecto de ley para la prescripción de oficio de las deudas financieras en cobro judicial. Excelente, de verdad que en época de la pandemia mucha gente cayó de negocios, perdió propiedades, perdió dignidad y perdió trabajos y perdieron todo. Mínimo que podía ser. Ahora esa ley, ojalá que pasara y que sea justo, ¿verdad? Que vean exactamente que la persona tiene circunstancias difíciles y que no que se nos monten otros, ¿verdad? Por ahí y que digan, perdónemela a mí. Ya, es que yo creo que cuando uno debe, uno tiene que pagar. Ya, depende también en qué se endeudó, porque ya si el gobierno a todo el mundo le regala todo ya y me lo van a quitar, se lo van a quitar al que sí cumple. Yo no, pero sí conozco familiares que tienen ese problema y de verdad que ha sido muy difícil porque no tienen un respiro. La propuesta del diputado José Francisco Nicolás busca reformar el Código de Comercio para que la prescripción de las deudas se aplique de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda sin necesidad de que el deudor tenga que solicitarlo. 6 de cada 10 costarricenses dedican más del 70% de sus salarios a pagar deudas y muchos de ellos pasan a cobros judiciales con una buena parte de esa deuda ya prescrita. Incluso algunos acreedores a propósito dejan que la deuda siga creciendo para cuando usted ya no puede pagarla, lo prensan judicialmente y le dice pague. Sí, pero una parte está prescrita, pague. Según datos del Poder Judicial, en Costa Rica más de 752,000 casos activos corresponden a cobro judicial. A mayo de este año, los deudores habían incrementado a 1.226.707 personas. Aproximadamente 1 de cada 4 personas tendría una deuda formal. Definitivamente, los juzgados de cobro judicial podrían presentar algún tipo de descongestionamiento procesal como tal. Es importante indicar que en el momento en que se presente esta prescripción de oficio, se debe de emitir una resolución para que con base en esta resolución las personas puedan limpiarse en todo lo que serían bases de datos. Es importante acá indicar que el tema de SUGEF y esa mancha que se representa como tal debe ser analizada también en este proyecto de ley. Según datos del Poder Judicial, el cobro judicial ha aumentado en un 50% en los últimos 5 años, lo que ha ocasionado la mora judicial en los juzgados. Y según los economistas, todavía hay más proyección para que la tasa básica pasiva disminuya. Esto viene a beneficiar a todas aquellas personas que tienen préstamos porque van a tener que pagar menos en sus mensualidades. Si usted tiene un préstamo cuyos intereses se los cobran con base en la tasa básica pasiva, los próximos meses le tienen una buena noticia, pero otra no tanto.
Lo primero es que ese indicador viene a la baja en los últimos meses, aunque más recientemente la reducción es mucho más paulatina, al punto de que se ubica en 4.3%, el nivel más bajo de los últimos 2 años. Ahora bien, con un Banco Central muy rígido en cuanto a reducir su política monetaria, que mantiene en 4.75% y que incide en la tasa básica pasiva, los expertos prevén que sí existe margen para que la política monetaria baje 1/4 punto porcentual y así ubicarse en 4.5%, con lo cual la tasa básica podría disminuir de la misma manera. Sí creemos que el Banco Central a lo sumo lo va a bajar una vez más, ¿verdad? Una cosa es lo que creemos nosotros, que hay margen para bajar, y otra cosa es lo que creemos que vaya a ser el Banco Central, que es una disminución únicamente por el resto del año. Eso quiere decir que tasas de interés se deberían de mantener en niveles muy similares a lo que venimos observando en este momento. Y con el reciente anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos de una inminente rebaja en las tasas de interés en ese país, se abre más el escenario de una posible rebaja de la tasa básica pasiva, con la cual se calcula el cobro de intereses de cerca de 700,000 operaciones crediticias en Costa Rica. La inflación no ha tenido el mismo comportamiento como en Costa Rica. Costa Rica está en 0, la de ellos está en un 3% alrededor, ¿verdad? Y eso les ha limitado poder bajar las tasas de interés, ¿verdad? Ahora, en este contexto de una economía norteamericana que se está desacelerando, es muy probable que sí lo haga, ¿verdad? Que lo haga ya sea en 1 o 2 ocasiones, en septiembre y en diciembre. La noticia no tan positiva es que después de esa posible reducción de 0.25 puntos porcentuales, es muy probable que la tasa básica deje de bajar durante los próximos meses y en el inicio del 2025. Es muy probable que los créditos que están asociados a la tasa básica pasiva, dado que esta tasa está vinculada, no muestren una reducción en este año y en el próximo año relativamente importante en materia pues, del crédito, tanto pues, de consumo como para inversiones. En el caso de una rebaja de 1/4 punto porcentual, quienes tengan un crédito con tasa básica tendrían una rebaja de 2.500 colones en su cuota mensual por cada millón de colones adeudado. Es decir, si el préstamo es de 10 millones, la disminución en el pago mensual sería de 25.000 colones. Con 31 minutos, es momento de hacer una pausa comercial, pero al regresar le contamos que 166 conductores de tránsito han sido multados por conducir a más de 120 kilómetros por hora. Todos los detalles al volver. Gracias por continuar informándose con Extra Noticias. Y la Policía de Tránsito ha multado durante este año a 166 conductores por manejar a más de 120 kilómetros por hora. Para ampliar detalles de esta información, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Diego Arce. Adelante, Diego, muy buenas noches. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de Extra Noticias. Y es que datos del MOP siguen demostrando cómo los conductores siguen excediendo los límites de velocidad, infringiendo la ley de tránsito, y pese a que hay multas monetarias y a nivel de licencia que les afectan, los conductores omiten estos casos y continúan desplazándose a altas velocidades en distintas carreteras del país. En algunos casos logran ser sancionados, sin embargo, otros casos no son detectados y lamentablemente terminan con desenlaces fatales. Estas prácticas irresponsables de manejo son más usuales de lo acostumbrado en las carreteras nacionales, las cuales tienen una sanción. Sin embargo, otros casos no se pueden detectar y presentan un mortal desenlace. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes compartió los datos de las infracciones por exceso de velocidad que se han reportado de inicio del año a julio. 166 conductores viajaban a más de 120 kilómetros por hora y recibieron una multa de 364.000 colones, así como acumularon 6 puntos en la licencia, lo que los obliga a llevar y ganar un curso de reeducación vial para poder renovar su licencia. 453 conductores iban a más de 40 kilómetros por encima del límite máximo, recibiendo una multa de 246.000 colones y acumularon 4 puntos de la licencia. 648 conductores se llevaron una multa de 123.000 colones por ir a más de 30 kilómetros por encima del límite máximo permitido, mientras que 4 conductores se llevaron una multa de 123.000 colones por ir a más de 25 kilómetros en una zona escolar con presencia de estudiantes.
871 conductores fueron sancionados con una multa de 61.000 colones por ir a más de 20 kilómetros por encima del límite máximo permitido. Y es que estos datos por exceso de velocidad se pueden materializar en desenlaces fatales. De los 289 fallecidos en carretera, 96 fueron por exceso de velocidad, según datos del MOP. Cruz Roja es otra institución que se suma a la lucha en contra de las irresponsabilidades en carretera. La Cruz Roja costarricense informa que en lo que va del año 2024 ha atendido un total de 32.554 incidentes relacionados con accidentes de tránsito. De estas situaciones se han trasladado un total de 1.764 personas en condición crítica a diferentes centros hospitalarios. También se ha atendido en las escenas 287 personas sin signos vitales. Ante estos casos en carretera, la Benemérita, así como el MOP, hacen un llamado a la población para respetar lo establecido en la ley de tránsito. Así es, compañeros, tal y como ustedes lo vieron en la información anterior, en lo que va del año se han presentado 96 fallecidos por excesos de velocidad en las carreteras nacionales. Es por eso que tanto Cruz Roja como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes hacen un llamado a los conductores a apegarse a las normativas de tránsito y poder erradicar esta cantidad de muertes que se presentan en el país. Eso fue todo acá de Circunvalación. Continúan ustedes con más en el set principal. Muchísimas gracias, Diego, por toda esta información, y a los conductores tener mucha precaución en carretera para evitar ser una víctima más o cometer algún accidente de tránsito. Y ahora le contamos que los rectores, los estudiantes y también los sindicatos van a marchar el día de mañana en San José y en otras zonas del país para exigir mayores recursos para la educación para el próximo año. Cerca de 70 agrupaciones reactivaron el Pacto Nacional por la Educación como parte de la convocatoria a marchar mañana en las calles de San José y otras partes de Costa Rica. Esto por motivo de que los colectivos aseguran que la educación a nivel nacional atraviesa la crisis más fuerte en los últimos 40 años. Nosotros el día de hoy nos proponemos reactivar el Pacto Nacional por la Educación Pública y superar la histórica marcha del 2023, demostrando nuevamente la capacidad de acción y unión de todas las organizaciones y sectores que se participan en esta marcha. Desde el movimiento estudiantil, en todos los niveles, desde preescolar, educación general básica, educación diversificada y educación superior, ante la crisis educativa más preocupante de los últimos 40 años, demandamos mediante esta movilización nacional que se respete lo propuesto, destinado a la educación pública, establecido en nuestra Constitución política, la cual indica el 8% constitucional para una mejor educación. ¿Por qué marchamos? Bueno, por algunas vivencias insólitas que hemos visto en los medios de comunicación en los últimos días. Para que docentes no tengan que rifar salchichón para comprar sillas para las escuelas y para que el director de un centro educativo no tenga que dejar entrar el ganado para que se coma el pastizal porque no tiene cómo pagar la chapia. La convocatoria a la marcha principal se realiza en San José, donde desde el Parque Central saldrán a eso de las 8 de la mañana. Otras convocatorias a nivel regional se realizarán desde Limón Centro, donde iniciarán desde la Universidad de Costa Rica en Caribe, también en Liberia, Pérez Celedón, San Carlos, Punta Arenas, entre otros lugares. Según las federaciones, rectorías, sindicatos y colectivos que se suman a las marchas de este 28 y 29 de agosto, el cumplimiento del 8% de la educación debe respetarse y es la principal consigna de este movimiento. Señalaron además que la falta de acuerdos entre el Poder Ejecutivo y los rectores y la decisión de enviar las negociaciones del Fondo Especial de la Educación Superior a instancias legislativas nunca se había presentado en la historia de estos diálogos. Muy buenos días. Y esta noche el gobierno destituyó al presidente ejecutivo del INAH por poco avance en la estrategia de bilingüismo. Gracias. El Poder Ejecutivo anunció que este miércoles en la sesión de Consejo de Gobierno
procederán con la destitución de Juan Alfaro como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje. Esto alegando que el avance de la Estrategia Nacional de Bilingüismo es poco, por lo que consideran esta institución debe cambiar de mando. Sin embargo, ¿cuál es el estado actual de la enseñanza bilingüe en nuestro país? Se ha hecho un esfuerzo para ampliar la cobertura de algunas modalidades de educación, como la preescolar bilingüe, en secciones bilingües, que creo que eso pues va a ayudar a que hayan más oportunidades para tener personas que lleguen a ser bilingües. Los costarricenses perciben que la enseñanza del inglés, por ejemplo, aún debe mejorar, sobre todo en las aulas públicas. Básicamente en las universidades, en los colegios privados, sí el nivel de inglés es bastante bueno, pero creo que en los colegios, en las escuelas públicas, hace falta que le pongan un poquito más. Bueno, más que todo en escuelas, sí, en educación pública, que es donde yo vengo, sí es un poco deficiente. ¿Consideran que debería mejorarse a nivel también de universidades, el INA y demás? Bueno, en escuelas más que todo, que es las bases y todo, pues sí, claro, porque sí es bastante malo. Se intentó conocer la posición de Juan Alfaro ante el anuncio emitido por Casa Presidencial, así como qué respondían sobre el avance de esta estrategia. Sin embargo, se abstuvieron de dar una respuesta hasta en tanto esté en firme la destitución. Una mujer vecina de San Carlos deja 3 hijos luego de que su pareja la asesinara. El hombre tenía medidas cautelares y ya había intentado acabar con la vida de esta mujer en varias ocasiones. Los hechos ocurrieron a eso de las 2:50 de la tarde de este martes 27 de agosto, cuando en apariencia un hombre de apellido González Salazar, de 36 años, habría acabado con la vida de Loaida Villalobos Gamboa, de 34, con la que estuvo casado por 14 años. Según la policía, González ingresó hasta donde se encontraba su esposa y le disparó en múltiples ocasiones hasta quitarle la vida. Fuentes policiales confirmaron que el sospechoso fue detenido poco después de ocurrido el ataque. En mi vida de vivir aquí en 40 y algo de años es la primera vez que yo veo una cosa de esas. Es algo duro. Sí, que realmente uno se queda un poco sin palabras, ¿verdad? ¿Asunto de celos? Porque, ¿perdón? ¿Asunto de celos? Sí, esos son celos de él. Porque en sí él ya era una persona muy trabajadora, eso sí se lo reconozco. Era demasiado trabajador y yo no me daba cuenta que se metiera en problemas. La víctima fue encontrada sin vida dentro de su propia casa, ubicada en el sector conocido como La Tigra de Venado, en San Carlos. Ambos estaban casados desde el año 2010 y producto de esa relación tuvieron 3 hijos, un joven de 14 años, una jovencita de 11 y una niña de 5 años. Extraoficialmente trascendió que la ahora fallecida había solicitado medidas de protección contra González, las cuales habría respetado. El organismo de investigación judicial mantiene su compromiso inquebrantable con todas las mujeres del país que en los casos en donde se cree que haya un femicidio o una muerte de una mujer a cargo de un hombre que tenga una relación sentimental o una relación asimétrica de poder, pues mantenemos siempre nuestra convicción de que estos casos los vamos a resolver de manera efectiva, tal y como se ha hecho en esta situación en la cual pues compañeros de fuerza pública nos colaboraron con la detención de un sujeto que ya lo habíamos ubicado en la zona de Cañas. La diferencia entre un homicidio y un feminicidio radica en el caso del feminicidio, la víctima siempre va a ser una mujer, pero no cualquier mujer, sino una mujer que tenía un vínculo cercano con su agresor. En cuanto a las penas, también encontramos diferencias. En el caso de un homicidio, la pena va a ir desde 12 hasta 18 años, dependiendo la gravedad del hecho. Y en el caso de un feminicidio, la pena va a ir desde 20 hasta 35 años. Estas son las diferencias entre este tipo de homicidio y feminicidio. En las próximas horas, un juez tomará la declaración indagatoria del imputado y luego solicitaría las medidas cautelares correspondientes.
Un video captó el momento en que un conductor de un camión atropelló accidentalmente a una motocicleta de un repartidor. Precisamente este tipo de incidencias por pleitos que se dan en carretera van en aumento en nuestro país. Tras un presunto altercado con el motociclista, este se detiene y coloca su moto frente al camión. Pocos segundos después, el camión arranca y le pasa por encima. El hecho quedó captado en video y ha generado una ola de indignación, destacando nuevamente la importancia de la seguridad vial y el control de la ira, sobre todo en carretera. Actualmente la población, por distintas situaciones, ha estado inmersa en situaciones que los hacen pues, perder un poco el control de sus emociones y actuamos de alguna manera por impulsos. El consejo acá es tratar de mantener siempre una serenidad mientras conducimos, a pesar de las presas que puedan existir en nuestras vías públicas, y que a la vez no perdamos ese control que tenemos sobre los vehículos que manejamos, ya sea un camión, un autobús, vehículo particular, motocicleta o bicicletas en su efecto también. Tras este suceso, el repartidor quedó atónito y sin creer lo que acababa de pasar. Este tipo de comportamientos son ilegales y también peligrosos. Pueden acarrear serias consecuencias tanto legales como personales. En este caso, el conductor del camión podría enfrentar cargos por daños a la propiedad, así como poner en peligro la vida del motociclista. El tener un accidente de tránsito, el tener una situación de violencia en la calle, muchas veces puede escalar de una manera muy rápida y muy violenta para personas que no están acostumbradas a este tipo de situaciones. Muchas de estas personas, producto del miedo, producto de la ansiedad que le puede generar esta escena de no saber cómo abordarla, no va a reaccionar de la mejor manera pensando en que la contraparte puede venir a agredirlo, y eso es lo que ha estado pasando. También tenemos personas que se han estado dedicando a actividades ilícitas en motos, como por ejemplo sicariato, agresiones, y no han respondido de la mejor manera en situaciones similares. En total, 87 denuncias se han presentado este año por daños producto de la ira en carretera. El Deportivo Saprissa concretó el regreso de Oscar Duarte a sus filas por los próximos 3 años. Los detalles se los contamos tras la pausa en la sección deportiva de Extra Noticias. 9:52. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la sección deportiva. Iniciamos con información que transcurrió hace algunas horas ya. De hecho, porque Oscar Duarte anunció, más bien el Saprissa anunció el regreso del histórico zaguero de la selección nacional al cuadro tibaseño por un periodo de 3 años, es decir, por 6 torneos cortos. Oscar Duarte debutó con la camiseta morada el 11 de marzo del 2009 y desde ese momento arrancó una carrera llena de éxitos a nivel nacional e internacional. En 2010 obtuvo su primer cetro como jugador profesional y lo hizo con la camiseta del Deportivo Saprissa. Ese trofeo fue ganado en mayo de ese año tras vencer a la Asociación Deportiva San Carlos. Y luego de un breve paso a préstamo por el Punta Arenas Fútbol Club, marcó su primer tanto como jugador del Deportivo Saprissa el 4 de marzo del 2012 en un encuentro casualmente ante la misma escuadra de Punta Arenas. También cabe mencionar que con la selección nacional, Duarte ha sido uno de los jugadores más importantes de la última década. Estuvo presente en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Así que Saprissa anuncia el regreso de Oscar Duarte en su vuelta al país por un periodo de 3 años y tenemos las declaraciones del zaguero en su regreso y en su firma también con el Deportivo Saprissa. Sí, la verdad que muy feliz después de casi 12 años de haberme ido de acá. Hoy me siento muy contento, como le decía, por volver. Yo creo que siempre es bonito volver a la casa, a donde uno empezó todo, y ahora que estoy aquí volver a recordar grandes momentos que viví aquí. Sí, porque yo creo que eso es lo que diferencia también al que es sapricista, ¿verdad? Que a pesar de que pueda estar muy largo, siempre sigue al equipo, y bueno, nosotros siempre donde podíamos tratamos de ver los partidos y tratar de apoyar desde fuera. Ahora estoy acá nuevamente y súper contento.
Nos metemos ahora en información de la Copa Centroamericana, porque en este momento la Liga Deportiva Alajuelense está jugando ante Comunicaciones de Guatemala en el Alejandro Morera Soto. Repasemos las acciones. Al minuto 59 se abrió la cuenta ya en la Catedral por intermedio de Diego Casas. De penal venció a Leonel Moreira, ya estadio lleno, el Alejandro Morera Soto. Aquí tenemos la anotación del delantero guatemalteco y esta anotación que fue acreditada para Alexis Gamboa, pero parece que es autogol más bien. Aquí se puede ver en la repetición. Así empató la liga sobre 63 minutos y ya casi a finalizar el compromiso, Santiago Van der Putten anotó el 2-1. En ese momento la liga le dio vuelta, empezó perdiendo el compromiso y ya lo remontó allá en la Catedral del Fútbol. 86 minutos, el gol de Santiago Van der Putten. Quedan 4 minutos para finalizar. Teníamos las 2 primeras anotaciones en este compromiso. La liga remonta y básicamente está acariciando el primer lugar, lo asegura, y la clasificación ya la tenía asegurada para la segunda ronda de cuartos de final de Copa Centroamericana. De hecho, nos quedamos siempre en esta competición. Veamos las demás acciones que tienen los equipos costarricenses en los partidos de esta competición Copa Centroamericana. Serán los últimos partidos de los costarricenses en esta competición, al menos en la fase de grupos. Herediano recibe a Motagua en el Estadio Nacional en compromiso correspondiente a las 8 de la noche. También por el grupo A, Guanacasteca recibe al Real Estelí. Guanacasteca ya matemáticamente eliminado oficialmente, recibe un Real Estelí que se juega el liderato en el Estadio Edgardo Baltuano a las 4 de la tarde. Y este partido tendrá injerencia en 2 horas más tarde en el Estadio Ricardo Saprissa Aimá. El conjunto tibaseño recibe al Municipal también de Guatemala en acción por el grupo D. Saprissa tiene que ganar sí o sí para clasificar y también para pelear por el primer lugar del certamen. Podemos ver la nota de la acción de Mariano Torres, porque ya se fue oficialmente castigado con 5 partidos. El del volante argentino no podrá estar en el cierre de la primera vuelta del campeonato nacional. Se perderá el clásico también del fútbol costarricense y regresará hasta la fecha número 13 del torneo. Esto dice el comité disciplinario sobre la sanción de Mariano Torres. La información en la siguiente nota. Si el pasado fin de semana la expulsión de Mariano Torres le pareció infantil y fuera de lugar, pues este martes generará mucha molestia y decepción hacia con la figura del argentino en gran parte del sapricismo debido a la sanción que le impuso el comité disciplinario. Y es que Torres se perderá los próximos 5 juegos del campeonato nacional debido a la acción que tuvo con el cuerpo técnico del cartaginés, haciendo que incluso esté ausente en los partidos restantes del Saprissa en la primera vuelta. Últimamente hemos visto estadísticas y nosotros hemos jugado y ganado partidos y perdido partidos también y ganado con y sin Mariano Torres. El primer cotejo en el que Mariano Torres estará ausente será ante Alajuelense. Posterior a ese se perderá los juegos contra Pérez Celedón y Santos de Guapiles. La tendencia se mantendrá ante San Carlos y contra Liberia en la última jornada de la primera vuelta y regresará para el duelo ante Herediano, correspondiente a la fecha número 13 del campeonato nacional. Ahora, como siempre digo, tocará al resto de los muchachos no solo sacar la cara por él, sino sacar la cara por el resto de muchachos que en este momento todavía padecen alguna lesión. El argentino sí podrá estar presente en el juego de cuartos de final del torneo de Copa ante Santos, pero de recibir otra tarjeta roja y Saprissa no logre avanzar, los partidos deberá purgarlos en el certamen. Nos metemos en información del mercado de fichajes porque Anthony Hernández regresó a Punta Arenas proveniente de la Liga Deportiva Alajuelense. Hernández pidió su salida de la liga y busca ahora sumar minutos vistiendo la camiseta naranja una vez más, misma en la que se dio a conocer luego del ascenso durante el año 2022. El mundialista de Qatar 2022 solo ha disputado 8 minutos en el presente torneo de la liga, por lo que negoció su salida del equipo a préstamo para recuperar ritmo, también pelear un campo en la selección nacional y mantenerse vigente en la máxima categoría. Con esa información llegamos al final de la sección deportiva. Recordarles también que Liga Deportiva Alajuelense sigue ganando en el Estadio Morera Soto ya sobre el final de este compromiso. Y Cari, usted tiene ya el cierre de la presente edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias, Jason, por toda esta información.
Y como usted bien lo decía, de esta manera llegamos al final de esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora de noticias y les recuerdo que los esperamos mañana, si Dios lo permite, a partir de las 11:30 de la mañana, pero también usted puede informarse de todas las informaciones nacionales en el periódico La Extra y también a partir de las 5 de la mañana en Extra Radio por 92.3 FM. Que pasen una excelente noche y que descansen.